Profecía. Voy a hablar de un solo concepto porque el libro mayormente solo toca este concepto, pero lo llamamos la perspectiva telescópica. Página 211 es donde saqué esta imagen. Y lo que pasa, digamos, en Ezequiel, en Jeremías y en Isaías son profetas, y Daniel, los 4 profetas mayores. Ellos están profetizando de cosas cercanas, pero muchas de sus profecías también tienen algo más, un cumplimiento anterior. Y cuando ellos ven su visión, es como ver montañas juntas. Si estoy mirando fuera de mi ventana de mi casa, yo puedo ver la Sierra de Tunari, ¿ok? Usted está en el alto, me imagino que puede ver la Sierra Real, Huayna Potosí, y Izimani, y las cumbres a veces parecen que todos están juntos. Sí. Pero al escalar la montaña se da cuenta que la cumbre de esta montaña y el pico de la otra está mucho más lejos, pero desde la ciudad del Alto o desde la ciudad de Cochabamba parece que todo está junto. Entonces tenemos que recordar que eso es la manera telescópica como profeta. Él ve una visión y parece que todo está junto en su visión. Y él no entiende todo lo que está viendo, solo está viendo lo que Dios le revela. Pero a veces es como los picos o las cumbres de las montañas, y son cosas que en la cronología de las cosas pasan muy después. Entonces, cuando los profetas del Antiguo Testamento hablan del Mesías, parece que él iba a venir muy pronto. Entonces, ellos están profetizando en su tiempo, como ahora. Y ellos ven todo, que va a cumplir, que va a sufrir, según Isaías, que va a ser rey de Israel y todas esas cosas, pero parece que va a pasar durante su vida. Parece el primer pico, como es ahora. No se dan cuenta que 400 años después o 500 años después, depende de cuál profeta, es la primera venida de Jesucristo, por ejemplo, el Mesías. Y ellos también ven el reino de Jesús, y todos los judíos pensaban que Jesús iba a librar a Israel del Imperio Romano. Pero ¿qué pasa? No los libró. Porque ellos pensaban, no, y Jesús no era quien les esperaba. Porque lo que los profetas vieron eran de la segunda venida también, cuando Jesús sí vence todo, sí vence a Satanás, sí vence el anticristo. Entonces, la cronología aquí es, va a venir, no, ahora viene, ahora va a ser, no, todavía el cumplimiento pleno no es hasta ahora. Entonces, cuando leemos profecía, tenemos que entender que el profeta que está mirando la visión que Dios le da, parece como las montañas, ve todo junto, no ve que hay una cronología que le da distancia entre los momentos cumbres, los momentos importantes de esa visión. Y solo las venidas de Cristo es un ejemplo. ¿Me explico? Sí, pastor, porque hace una semana yo fui a un lugar y pensé que iba a llegar en 2 horas, pero llegué en 5 horas y había tantas montañas y yo pensé que había una montaña y no me di cuenta de la distancia. Sí, y es así en las profecías. Las profecías, también hay profecía en el Nuevo Testamento. Y hay gente que piensa, va a pasar ahora. La segunda venida. El arrebatamiento puede pasar en este momento o puede pasar en 1000 años. No sabemos la distancia cronológica entre las cosas. Los profetas de los testamentos tampoco sabían la distancia entre esas cosas. A ver, ok, ya eso hace terminar nuestra unidad 3, hablando de las figuras retóricas básicas, las figuras retóricas especiales, la historia, la narrativa, y también la escritura diferente de poesía, de profecía también, de géneros diferentes. El punto de unidad 3 es entender conceptos de la literatura, no solo lo que escribió, pero cómo lo escribió en su formato literario. Eso nos ayuda cuando entendemos cómo escribe un autor, cómo interpretarlo correctamente. A veces hay un hipérbole y tenemos que reconocerlo.
A veces hay un símbolo o una metáfora, metonimia, sinécdoque, lo que sea que está pasando. A veces es lenguaje poético, que no está relatando una doctrina o una historia, el autor está expresando sus ideas en una forma muy concreta para poder llegar más al corazón. Es interesante con la poesía, algo que quería destacar, que yo puedo predicar algo, un concepto, y los hermanos dicen, amén, pero no le llega al corazón a veces, porque lo hice en forma de solo hablar a la gente. Pero Marcos Witt, o Jesús Adrián Romero, o Marcos Barrientos, o quien sea, puede cantar el mismo concepto bíblico en lenguaje más corta, pero con la música y la estructura le llega al corazón. Yo sé que Dios es el Dios de mi corazón. Es una cosa decirlo, es otra cosa cantarlo. Entonces, a veces tenemos que reflejar eso en nuestras prédicas también. ¿Qué es el género que están usando? Si estamos leyendo una historia, predicando una historia, hay que pasar las etapas del conflicto. ¿Es una comedia o es una tragedia? Tenemos que ver los parámetros y ver, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué es el proceso que el autor nos está llevando? Les doy un secreto. Los autores de la Biblia no fueron pagados por palabra. O sea, no escribieron solo para escribir. Toda la palabra es importante, es útil. Y no podemos decir, esa es la parte que me gusta, yo voto el resto, ¿no? Tenemos que demostrar el seguimiento de la historia en el ciclo monolítico. De el comienzo del conflicto hasta la resolución. O si es una tragedia, hasta la muerte o la falla del héroe divino o del protagonista. Eso nos ayuda muchísimo cuando tenemos que interpretar géneros diferentes de literatura. ¿Alguna última pregunta? No es pregunta, pastor, solamente que me llamó mucho la atención en la última lección, página 209, acerca de los salmos, Ok, déjame llegar ahí. punto 10.8, Ok. acerca de los salmos que contienen el tipo de maldiciones, llamados imprecatorios. Para mí es nuevo algo así. Sí. Le doy un ejemplo real. Muy buena pregunta. Si tienes tu Biblia, Sí. quiero que abras a Salmo 13. Lo voy a poner en la pantalla también. Un salmo imprecatorio, eso parece una maldición. A veces es una queja o es una maldición a otra persona. Cuando hace unos 5 o 6 años, mi esposa perdió su primer embarazo. Y yo tenía un momento cuando yo le gritaba a Dios. Me afectó mucho y no lo sabía. Y lo interesante, yo estaba enseñando los libros poéticos de la Biblia y llegué a Salmo 13 cuando estaba enseñando. Y dice así, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Con tristeza en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Aquí David desafía a Jehová realmente porque él está en un lugar de aflicción y él le dice, haz esto, ¿dónde estás? Has escondido, y le está gritando realmente. Y yo sentí eso. Y no es como está buscando maldición hasta Dios, pero él le desafía y está enojado, está quejando a Dios. Los salmos imprecatorios son iguales cuando dice que hace derrocar a mi enemigo y que su familia esté dispersada por y que los ríos o las calles corren con su sangre. David está expresando sus emociones. Y algo que alguien me dijo una vez que me ayuda mucho es, tenemos que entender que los salmos están expresando las emociones del salmista.
Aquí es David. Y eso no está mal. Cuando estamos enojados, podemos expresarlo a Dios. Y algo que nos enseña, que me encanta, es que Dios Dios es muy grande. Y es muy grande para poder también aceptar lo que estás sintiendo. No siempre tiene que ser, me ha engañado y ha robado a mi familia, ha matado a mis hijos. Bueno, alabado sea tu nombre, Dios. No, Dios quiere tener una relación íntima con nosotros y está bien expresar nuestros deseos y nuestras frustraciones y temores más íntimos con Él. Y eso está bien, es lo que el Salmo imprecatorio está enseñándonos, que eso está bien expresar lo que sentimos y lo que pensamos, aun si no es muy agradable. ¿Me explico? Sí. Yo creo que eso ayuda mucho al lector, porque hay gente que dice, wow, está mal. No está enseñándonos decir esas cosas, está enseñándonos que el autor, el salmista, está expresando sus seres, está expresando su sentimiento. Y eso es bueno y eso debe pasar. Eso es lo que debemos aprender de esa clase de salmo. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Ok, esto será el fin de unidad 3. Gracias por su tiempo y nos veremos para unidad 4. Por favor, hay que leer toda unidad 4. Hay 3 lecciones más. Hacer los autoexámenes y también la evaluación de la unidad. Vamos a pasar la unidad muy rápido para poder tener también tiempo para hablar de las tareas escritas, el RAS, el proyecto, la TLC y también prepararse para el examen final. Sí. Ok, muy bien, gracias. Gracias, pastor. Bendiciones, chao, chao.